Bueno chicos, empezamos un nuevo punto que es el movimiento circular, ¿vale? Es lo último que nos queda por ver del tema. Como su nombre indica, un movimiento circular va a ser, ¿vale? Un objeto que describa una trayectoria en forma de circunferencia, ¿vale? En forma de círculo. Para poder estudiar para estudiar este tipo de movimientos vamos a tener que utilizar unas magnitudes especiales, que son las magnitudes angulares, ¿vale? Como son la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. A continuación lo que vamos a ver van a ser, ¿vale? Qué son estas magnitudes, cómo se miden, qué características tienen, ¿vale? Bueno, antes de meternos en estudiar el movimiento en sí. Bueno, lo primero que ver es la posición angular. La posición angular, en definitiva, ¿vale? Es el ángulo, si nos fijamos, por ejemplo, en este dibujo, ¿vale? Que tengo aquí, ¿vale? Sería el ángulo que describe dicho cuerpo en un tiempo determinado, ¿vale? Dos móviles, ¿vale? 2, 3, 4, que se muevan acompasadamente, es decir, se mueven en diferentes círculos, ¿vale? Con diferentes radios, pero con un mismo acompasado, ¿vale? Van a tener una misma posición angular, ¿vale? El ángulo descrito, dicho, de otra forma, es decir, la posición angular es como sería el ángulo descrito por dicho cuerpo en un tiempo determinado, ¿vale? ¿Cómo calculamos el ángulo? ¿Vale? El ángulo sería el espacio, ¿vale? El semicírculo que recorremos en ese tiempo partido del radio, ¿vale? De dicha circunferencia, ¿vale? Así calculamos la posición angular, ¿vale? Por ejemplo, para el primer cuerpo o el primer móvil, el radio sería este y lo que hemos descrito, el semicírculo sería este. Para el cuerpo 2, el radio sería todo esto y el espacio recorrido, el semicírculo, sería esto. Y para el móvil 3, el radio sería de aquí hasta aquí y el semicírculo recorrido sería esto de aquí, ¿vale? Ok. Bueno, ya he dicho que ese es el arco de la conferencia, ¿vale? Y el R sería el radio de dicha circunferencia. Podemos dar el vector de posición de un cuerpo, ¿vale? Visto como lo hemos visto hasta ahora, ¿vale? En función de las coordenadas X y Y de un sistema de referencia, ¿vale? Como si esta es mi posición, ¿vale? Este es mi vector posición, aquí estaría mi cuerpo. Esto sería la posición X, esto sería la posición Y, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto vale la posición X? Si me fijo en el ángulo formado por R y el eje X, X sería R por coseno de omega, ¿vale? Cateto contiguo, y Y, que es esto de aquí, sería R por seno de omega, ¿vale? Por lo tanto, mi vector posición sería R igual R coseno de omega Y más R seno de omega J, ¿vale? Ok. Bueno, segunda magnitud que vamos a utilizar en movimientos circulares, ¿vale? Que es la velocidad angular y es como si dijésemos la igualitaria a la velocidad cuando hablamos en un movimiento rectilíneo, ¿vale? La posición la podemos decir que sería la posición angular en un movimiento circular y la velocidad lineal sería la velocidad angular en movimiento circular, ¿vale? Por lo tanto, si ahora hablamos de ángulos, pues mi velocidad angular, ¿vale? Es la rapidez con que se describe dicho ángulo, ¿vale? Es decir, dicho de otra forma sería lo que yo incremento el ángulo, ¿vale? Si yo voy a hacer un dibujo, ¿vale? Si yo tengo aquí mi círculo, mi trayectoria, ¿vale? Un poquito chuchurría,
y yo describo este ángulo, ¿vale? Pues este incremento del ángulo que yo he hecho, ¿vale? Dividido entre el tiempo que he invertido en hacerlo, sería mi posición, lo que sería la velocidad angular, ¿vale? Es decir, la velocidad angular sería lo que yo he incrementado el ángulo partido incremento el tiempo que he tardado en realizar ese incremento de ángulo, ¿vale? Las unidades, ¿qué unidades vamos a utilizar para, por cierto, antes me de decirle, la posición angular la vamos a dar en radianes, ¿vale? Y por tanto, la velocidad angular se va a medir en radianes, que es la de posición angular o ángulo descrito, entre el tiempo que se mide en segundos, ¿vale? Radianes partido segundo. Existe una relación, bueno, antes de meternos en la relación, ¿vale? Veis aquí que hay un dibujo, aunque no lo he puesto aquí. ¿Veis este dibujo este de aquí, ¿vale? Donde aparece dibujado mi vector de posición, es decir, mi partícula estaría aquí, se mueve con una velocidad en este sentido, ¿vale? Y mi velocidad angular también sería un vector, ¿vale? Sería un vector que es perpendicular a R y a V, ¿vale? Al plano que describen R y V, ¿vale? Y por lo tanto, me va a salir siempre, su dirección va a ser siempre como si saliese o entrase del plano que contiene el círculo, ¿vale? Está saliendo del círculo, ¿vale? Es como, como si estuviese atravesando el papel donde estaría dibujado el círculo. Y dependiendo un poco el movimiento, si el movimiento es en sentido antihorario como es ahora, o en sentido horario que fuese en dirección contraria, por tanto la velocidad estaría pintada para allá en vez de hacia acá, ¿vale? El sentido de omega va a ser hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Esto solo es información general, no tenéis por qué conocerlo. Bueno, está claro que la velocidad angular y la velocidad lineal van a tener que estar relacionadas, ¿vale? ¿Y cómo las relacionamos? Pues nosotros sabíamos ya, ¿vale?, que la velocidad es lo que incrementa el espacio partido del incremento del tiempo, ¿vale? Y como hemos dicho que, voy a dibujarlo aquí abajo, ¿vale? Incremento del ángulo era incremento de S partido incremento de T, ¿no? Si yo despejo incremento de T, incremento de S me queda que es incremento de omega por incremento de T. ¿Sí? Pues es lo que he puesto aquí. Incremento de S sería... Perdón. Me he equivocado aquí. ¿Esto no borra? Sí, vamos a borrar todo. Incremento omega era incremento de S partido de R. ¿Vale? Y por tanto, incremento de S va a quedar como incremento de omega por R. ¿Vale? Y si sustituyo en la ecuación de velocidad, incremento de S por este valor, nos quedaría incremento de omega por R, partido incremento de T. Pero incremento de omega por R, partido incremento de T, es la velocidad angular. Por tanto, puedo decir que la velocidad, ¿vale?, es omega por R, ¿vale? Esta fórmula es importante conocerla, ¿vale? ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Por tanto, que imaginaos que yo tengo un disco que está girando, ¿vale? La velocidad angular con la que se mueve cualquier partícula del disco, imaginaros aquí, ¿vale? Aquí, me da igual aquí, ¿vale? La velocidad angular o el ángulo barrido por esa partícula es siempre el mismo, ¿vale? Si se está moviendo con movimiento circular uniforme, ¿vale? Es siempre el mismo. Sin embargo, la velocidad lineal, ¿vale?, la velocidad lineal de cada una de estas partículas no es la misma, depende de su posición, ¿vale?, de su cercanía al centro de la circunferencia. Cuanto más cerca estoy de la circunferencia, menor es R, menor es la velocidad. Cuanto más lejos estoy de la circunferencia,
mayor es r y mayor es la velocidad. ¿Vale? Es lógico pensar que el desplazamiento de una partícula que está aquí es menor que el desplazamiento de una partícula que está aquí. ¿Vale? El semicírculo descrito por esta partícula, ¿vale? Y esta partícula no es el mismo, ¿vale? Por tanto, las velocidades no pueden ser las mismas. Ok, bueno, seguimos, ¿vale? Una vez visto la velocidad angular, lo siguiente sería ver la aceleración angular, ¿vale? Que es la sinónima de la velocidad de la aceleración lineal en movimiento lineal, ¿vale? ¿Cuándo hay aceleración angular? Cuando el cuerpo se mueve con una velocidad que no es constante, ¿vale? En ese momento estará dotado de una aceleración angular. Definimos la aceleración angular como la rapidez, ¿vale?, con que varía la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿vale? Exactamente igual que definíamos la velocidad lineal. Las unidades de la velocidad angular van a ser, pues ahora, radianes partido segundo cuadrado, ¿vale? Y existe una relación, ¿vale?, entre aceleración angular y aceleración lineal, exactamente igual que existe una relación entre aceleración, velocidad lineal y velocidad angular. ¿Cuál es esta relación? Bueno, si hemos dicho que incremento de t es incremento, ¿vale?, con aceleración tangencial, ¿vale?, que es la aceleración angular, es incremento de v partido incremento de t, lo que cambia el módulo de la velocidad, ¿vale? Incremento de v lo podemos poner, ya sabemos que podemos poner como incremento de v partido por r. Por tanto, si sustituyo esto en la ecuación, me quedaría incremento de v por r y todo partido incremento de t. Pero incremento de v partido incremento de t es alfa, es la aceleración angular. Por lo tanto, podemos poner también que la aceleración tangencial, ¿vale?, o la aceleración lineal, es alfa por r. ¿Ok? Vale. Bueno, una vez visto las diferentes magnitudes nuevas que vamos a tener que utilizar para el estudio de movimientos circulares, nos vamos a meter ahora al estudio en sí de un movimiento circular, ¿vale? Vamos a ver dos tipos de movimientos circulares. Un movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. En el movimiento circular uniforme, como su nombre indica, la trayectoria es circular y la velocidad va a permanecer constante, ¿vale? Es uniforme, ¿ok? Por lo tanto, ecuaciones del movimiento en este caso, muy similares a las ecuaciones del movimiento que utilizamos para un movimiento lineal, ¿vale? Ecuación de posición. Si antes hablábamos de espacio de x, ahora hablamos de ángulos, omegas, pero es lo mismo, ¿vale? Omega, es decir, el ángulo descrito va a ser igual al ángulo inicial en el que está, más la velocidad angular por tiempo. Y la ecuación de velocidad no varía, porque es decir, la ecuación de velocidad sería omega es igual a omega sub 0, ¿vale? La velocidad angular, como he dicho, en este tipo de movimiento permanece constante. Bueno, en este tipo de movimiento es interesante introducir también dos nuevas magnitudes que nos referencian el periodo, ¿vale?, o que de este movimiento. Pensar que en un movimiento circular, si es constante, significa que durante... voy a dibujar. Si una partícula parte de aquí, por ejemplo, ¿vale?, siempre va a estar, tarda siempre el mismo tiempo en realizar el mismo movimiento circular, en pasar siempre por el mismo punto, ¿vale?, en cubrir el círculo. Por eso vamos a hablar de dos magnitudes que a veces nos permiten estudiar este tipo de movimiento, que son el periodo y la frecuencia. ¿Qué es el periodo? O T mayúscula. El periodo es el tiempo, ¿vale?, el tiempo que va a tardar un móvil en realizar una vuelta completa. Es decir, si parte de aquí, pues el tiempo que tarda en dar la vuelta completa, eso sería el periodo, ¿vale? ¿Y qué es la frecuencia? Pues el número de vueltas que consigue dar por unidad de tiempo, es decir, por segundo, ¿ok? Eso sería la frecuencia. Número de vueltas que doy en un segundo. ¿En qué mido el periodo? El periodo hemos dicho que es el tiempo, por lo tanto el periodo lo vamos a medir en segundos, ¿vale? ¿En qué mido la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas por segundo,
Por lo tanto, lo mediremos en segundos a la menos 1, pero vamos a utilizar lo que es el hercio, ¿vale? Hz, pero hz que sepáis que es segundo a la menos 1, ¿vale? O 1 partido por s, 1 partido segundo. ¿Entendido? Bueno. Podemos expresar la velocidad angular en función de estas dos nuevas magnitudes. ¿Cómo? Si hemos dicho que el periodo, ¿vale? T es el número, lo que tardo en dar una vuelta, ¿vale? Una vuelta, ¿vale? Son 2pi radianes. Para dar una vuelta describo un ángulo 2pi radianes. Por lo tanto, puedo decir que omega, la velocidad angular, va a ser 2pi radianes partido el periodo, ¿vale? Y como el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales, porque si hemos dicho que el periodo es lo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? Voy a poner la frecuencia algo así. Espérate. A ver cómo se haga mejor el... Si esto es la frecuencia y el periodo son el inverso uno del otro, ¿vale? El periodo es lo que tardo en las vueltas que doy, perdón, lo que tardo dar una vuelta en un segundo, por lo tanto, el número de vueltas que tardaré de dar, el número de vueltas que tardo de dar en un segundo sería 1 partido el periodo, ¿vale? Así yo puedo decir que la velocidad angular es o 2pi partido de t o 2pi por la frecuencia, ¿ok? En todo movimiento circular, ya sabemos, ¿vale? Porque hay un movimiento, hay un cambio en la trayectoria de la velocidad, hay una aceleración centrípeta, aunque el movimiento sea uniforme, ¿vale? Nos va a cambiar la dirección de la velocidad. Y por tanto, si cambia la dirección, cambia la velocidad y hay una aceleración, ¿vale? Esta aceleración, cuando hay un movimiento circular, es la aceleración, ya sabemos que se llama aceleración centrípeta, ¿vale? Si cambiase el módulo a la velocidad, que es el siguiente punto que veremos, lo que cambiaría sería la aceleración tangencial, ¿vale? Pero bueno, si hay una aceleración centrípeta, ¿vale? ¿Cómo relaciona la aceleración centrípeta con el movimiento circular uniforme? Bueno, pues sabemos que la aceleración centrípeta, porque ya lo hemos dado, lo que tenéis que acordar, es la velocidad al cuadrado partido del radio, ¿vale? Como la velocidad es omega cuadrado por r, yo puedo poner que la aceleración centrípeta es omega cuadrado por r cuadrado partido r. Y como simplifico un radio con el otro radio, me queda que la aceleración centrípeta sería omega cuadrado por r, ¿vale? Así relaciono una magnitud angular con una magnitud lineal, que es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Vale. Siguiente tipo de movimiento. Movimiento circular uniformemente acelerado. En este tipo de movimiento, ¿vale? No solo me cambia la dirección de la velocidad, sino que va a cambiar también el módulo. Es decir, la velocidad angular va a ir aumentando o disminuyendo según sea una aceleración positiva o una aceleración negativa con respecto al tiempo, ¿vale? Existe, por tanto, una aceleración angular. Si es un movimiento uniformemente acelerado, diremos que la aceleración angular es constante, ¿vale? Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento serán, pues, si os fijáis, es igual, ¿vale? Que la ecuación para un movimiento lineal, pero con magnitudes angulares, es decir, en vez de posición utilizamos omega, en vez de velocidad utilizamos velocidad angular y en vez de utilizar aceleración utilizamos aceleración angular. Pero es la misma ecuación, omega igual a omega sub 0 más velocidad angular por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? ¿Cuál va a ser la ecuación de la velocidad? Pues omega igual a omega sub 0 más alfa por t, es decir, velocidad angular igual a velocidad angular sub 0 más la aceleración angular por el tiempo, ¿ok? Siguiendo con la analogía del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento circular uniformemente acelerado, la ecuación que relaciona las tres magnitudes cinemáticas angulares para el movimiento circular uniformemente acelerado será que omega cuadrado,
¿vale? Es igual omega sub, es decir, la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el ángulo que ha descrito, ¿vale? Y con esto creo que hemos terminado, ¿vale? Para que os sea más fácil, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? De la relación para que veáis un poco cómo se manejamos con este tipo de magnitudes, ya que todo esto es nuevo para vosotros, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio 48, ¿vale? De vuestro de la relación, ¿vale? Que me dice, dos cuerpos A y B parten del mismo punto para la periferia de una pista circular de 20 metros de radio, ¿vale? R es 20 metros. Pero en sentidos opuestos. El cuerpo A se mide en sentido horario a 5 revoluciones por minuto, es decir, la velocidad angular de A es 5 revoluciones por minuto. Esta magnitud, revoluciones por minuto, se utiliza mucho en movimientos circulares, es decir, es el número de revoluciones, es decir, el número de vueltas que da en un minuto, ¿vale? Y omega B me dicen que es 8 revoluciones por minuto, es decir, da 8 vueltas en un minuto, ¿vale? Vamos a hacer ya el dibujo, voy a ir pintando el dibujo para que sea más fácil. Yo hago mi círculo, ¿vale? Y me dice, imaginaos que parten de aquí, de la posición inicial, A, ¿vale? Me dice que A parte en sentido antihorario, por lo tanto, A va para acá, y B va en sentido horario, va para acá, ¿vale? Me dicen que radio es 20 metros, ¿vale? Y me dicen que, ¿qué más me dicen? Dicen que B inicia el movimiento, es decir, el tiempo de B inicia el movimiento 0,5 segundos después de A. Por lo tanto, yo puedo poner que T sub B es T más 0,5 segundos, ¿vale? Siendo T el tiempo de A, ¿vale? Determina el ángulo descrito por el cuerpo A hasta el momento en que se cruce, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que A va a empezar su movimiento para acá, B va a empezar el movimiento en sentido contrario y va a haber un punto, no sé, imaginaos que es aquí, ¿vale? Va a haber un punto donde ambos coincidan y por tanto el ángulo descrito por B va a ser este y el ángulo descrito por A va a ser ese, ¿vale? Ahora, lo primero que tengo que hacer, igual que en ejercicios, ¿vale? Voy a poner aquí que es el ejercicio 48. Lo primero que tengo que hacer, igual que hemos hecho en cualquier estudio de cinemática, es plantear las ecuaciones del movimiento, ¿vale? Es decir, que vamos a plantear las ecuaciones del movimiento. Vale. Para A, ¿vale? El ángulo A, ¿vale? El ángulo de A, es decir, no es el ángulo que describe A. El ángulo de A, es decir, si yo tomo como referencia esto, mi sistema de referencia está aquí, ¿vale? Sería esto de aquí. ¿Vale? Como su movimiento es en sentido contrario a como yo estoy midiendo, yo tendría que decir que inicialmente, ¿vale? Vamos a poner, bueno, esto sería ángulo inicial de A más
omega de A por T, ¿vale? Porque es un movimiento circular uniforme. ¿Cuánto vale omega A? Aunque parte de 0, ¿vale? Porque supuestamente está partiendo donde nosotros empezamos a contar el ángulo, pero como el movimiento va en sentido contrario, como nosotros vamos a contar, diríamos que parte de 2pi, porque este ángulo que describe aquí no es lo que mide aquí, sino sería 2pi menos lo que se mueve hasta aquí. ¿Me explico? Por lo tanto sería 2pi menos omega A por T. ¿Vale? Bueno, voy a poner ya omega A. ¿Cuánto vale omega A? Omega A, no lo sé. Espérate, ahora lo ponemos. ¿Vale? Para B, omega B, ¿cuánto vale? Pues sería omega inicial de B más omega B por T, ¿vale? ¿Cuánto vale inicialmente B? Pues esto es 0, ¿vale? Porque parte del inicio. Y sería omega B por T, ¿vale? Vamos a poner las velocidades angulares en un sistema internacional, que sería en vez de revoluciones por minuto, en radianes por segundo. ¿Cómo paso de revoluciones por minuto a radianes por segundo, ¿vale? Vamos a pasar las velocidades angulares al sistema internacional, ¿vale? ¿Cómo paso las revoluciones por minuto? Pues parto que omega E son 5 revoluciones por minuto, ¿vale? Ahora, una revolución, es decir, una revolución, lo pongo abajo para quitarlo, son 2pi radianes. Es decir, una vuelta entera son 2pi radianes. ¿Cómo paso de minutos a segundos? Segundos tiene que estar abajo y minutos para quitarlo arriba. Yo sé que un minuto son 60 segundos, ¿vale? Por lo tanto me quedaría 5 por 2 serían 10pi, partido en 60, que serían 10 entre 6, un sexto de pi radianes por segundo, ¿vale? Omega B serían 8 revoluciones por minuto por una vuelta completa, una revolución, son 2pi radianes, y un minuto son 60 segundos. Y aquí me queda 16 entre 60, que entre 4 se puede explicar que quedarían 4 quinceavos de pi radianes partido segundo. Si os fijáis, para no estar utilizando muchas veces decimales y cometer mayor error, es muy común en estos casos trabajar con fracciones, ¿vale? Fracciones y pi, ¿vale? No pongo normalmente el número pi entero con todas sus decimales. Vale. Una vez que ya tengo esto, puedo poner mis ecuaciones, ¿vale? Yo sé que, por tanto, las ecuaciones quedarán como omega 0 es 2pi menos. Importante, he puesto el signo menos, que creo que no lo he dicho, porque el sentido es el contrario al que yo he marcado, ¿vale? Para medir el ángulo. Como el sentido es el contrario, la velocidad es negativo, ¿vale? Menos un sexto de pi radianes partido segundo por tiempo, ¿vale? Y omega B sería 4 quinceavos pi radianes partido segundos por tiempo. Vale. ¿Qué tiene que pasar? Me piden el tiempo el tiempo de B. Esto sería el tiempo de B, ¿vale? Pero el tiempo de B, ¿qué hemos dicho que es el tiempo de B? El tiempo de B es el tiempo de A menos, he puesto mal, me he equivocado, menos 0,5 segundos. Es decir, B empieza a moverse 5 segundos después que A, por lo tanto, es el tiempo que lleva moviéndose A menos los 0,5 segundos. Por lo tanto, aquí tengo que poner T menos 0,5 segundos. ¿Ok? Vale. Y mi condición, lo que me está diciendo el ejercicio es que el tiempo que tarda desde que se mueve A hasta que se encuentra. Para que se encuentren,
está claro que el omega A y omega B es el mismo. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que omega A sea igual a omega B, ¿vale? Por lo tanto, igual ambas ecuaciones. Me queda 2pi menos 1/6 de pi radianes partido segundo tiempo es igual a 4/15 pi radianes partido segundo t menos 0,5 segundos, ¿vale? Mira, los pi me los cargo. Ahora, mínimo con múltiplo de 6 y 15 sería 30, ¿vale? Y aquí me quedaría, aquí he dividido entre 1, por tanto, 30 entre 1, 30, por 2 me quedarían 60, menos 30 entre 6 es 5, me quedaría 5t, ¿vale? Voy a quitar las unidades para que sea más fácil para vosotros, ¿vale? Es igual a 4, 15 entre 30 entre 15 es 2, 4 por 2, 8, 8 por t, 8t, menos 8 por 0,5, me quedarían 4, ¿vale? Ahora reordeno, pongo las t a un lado, me llevo este para acá y los números a otro, me llevo ese para acá, ¿vale? Por tanto me queda 60 más 4 es igual a 8t más 5t. Y por tanto me queda que t es igual a 64 partido de 8 más 5, que es 13. Y eso me da 4,92 segundos. Bueno, este, si no me equivoco, es el apartado B, ¿vale? Me piden el tiempo que tarda en cruzarse desde que salió A, ¿vale? Ya sé que tardan 4,92 segundos, ¿vale? Y el apartado A lo que me pide es el ángulo que describe A. Me pide esto, alfa sub A, que no es la posición de A, que es diferente, porque la posición de A es 2pi menos el ángulo descrito, ¿vale? Por lo tanto, el ángulo descrito por A, alfa sub A, será solo la velocidad a la que va por el tiempo que está moviéndose, ¿vale? ¿A qué velocidad va? Pues va a 1/6 de pi radianes segundo por el tiempo, 4,92 segundos, ¿vale? Y por lo tanto, ha descrito un ángulo de 2,58 radianes, ¿vale? Segundo y segundo se me van, me quedarían 2,58 radianes, ¿vale? Este sería el apartado A. Apartado C, el espacio recorrido, ¿vale? Es decir, el espacio de recorrido sería, voy a pintar otro color para que lo veáis claro. A ha recorrido este espacio, esa semicircunferencia, ese sería SA, y SB sería, pues, esta semicircunferencia, ¿vale? Ese arco de circunferencia recorrido, ¿vale? El arco de A y el arco de B me están pidiendo, ¿vale? ¿Cómo calculo SA? Pues sabemos que el espacio recorrido, ¿a qué es igual? Al ángulo recorrido por el radio, ¿vale? ¿Qué ángulo ha recorrido A? 2,58 radianes. ¿Qué radio hay? 20 metros. Por lo tanto, el espacio recorrido por A va a ser 51,6 metros.
Ahora, ¿qué espacio ha recorrido B? Pues el ángulo descrito por B por el radio, ¿vale? Pero no sé, vamos a calcular, ¿vale? Porque no sé el ángulo que ha descrito B. ¿Cómo calculo el ángulo que ha descrito B? Pues el ángulo descrito por B es la velocidad de B por el tiempo de B, ¿vale? Velocidad angular, perdón. ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad angular de B? 4/15 de pi radianes partido segundo. ¿Qué tiempo ha descrito B? Pues 4,92 segundos menos 0,5 segundos, es decir, 4,42. ¿Y eso qué me da? Eso me da 3,70 radianes, ¿vale? Es el ángulo de A. Y por tanto, el espacio recorrido por B va a ser 3,70 radianes por el radio, 20 metros. Y por tanto da 74,1 metros. ¿Entendido este tipo de ejercicios? Bueno, si existe cualquier duda, me preguntáis, ¿vale? Ahora os mandaré los ejercicios.